Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy ando acompañado por el señor Cristian Rodrigo Iturralde, si lo pronuncié bien, yo espero. Y pues él nos va a estar hablando hoy de la Inquisición, que es un tema importantísimo ahorita mismo a la luz de las declaraciones del nuevo prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, el monseñor Víctor Manuel Fernández, quien afirmó que la Inquisición había hecho pues crímenes y que, bueno, lo que escuchamos por ahí, que es algo malísimo, otro error más de la iglesia, que siempre se ha ido por esos caminos, por los cruzados, la Inquisición, la conquista, la colonización. Bueno, ¿qué nos dicen hoy en día en contra de la Iglesia Católica? Y pues cuando se trata de defender a nuestra madre, la Iglesia Católica, de los errores, no estamos hablando del corazón de nadie, puede ser ignorancia, como también puede ser intencionados, no sabemos realmente, pero definitivamente son errores. Pues buscamos personas que estén bien preparadas. Y yo sé que el señor Cristian Rodrigo Iturralde lo está, porque es el autor de este libro que tengo por aquí, que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia, que vamos a estar compartiendo ahorita un poco de información para que ustedes los puedan obtener. Excelente libro, recomendado por el padre Javier Olivera Rabasi también, y pues que yo les recomiendo a las personas que lo busquen. Pero aprovechen hoy y van a tener un, como diría yo, un aperitivo de lo que este gran tema nos va a dar a entender de por qué la iglesia, que siempre ha estado guiada por el Espíritu Santo, tenía lo que se llamó antes la Inquisición. Que la Inquisición luego cambia a Santo Oficio y luego lo que tenemos hoy en día, que es la oficina de el dicasterio de la doctrina de la fe, más o menos, ¿verdad? Y sin más preámbulos, yo quisiera dar la bienvenida al señor Cristian Rodrigo Iturralde al programa. ¿Cómo se encuentra, señor Cristian? ¿Cómo está? Bienvenido. Luis, ¿cómo andás? Un gusto enorme en saludarte y bueno, muchísimas gracias por la invitación, especialmente para esclarecer un tema que es tan caro a los católicos como el conocimiento de nuestra propia historia, específicamente en la cuestión de la Inquisición, ¿no? Que lamentablemente, digamos, ha llevado a mucha gente a renegar de la propia fe, creyendo acríticamente mentiras históricas pronunciadas por sus enemigos. Así mismo, de todo eso vamos a estar hablando hoy, vamos a aclarar muchísimas de esas dudas. Pero antes de comenzar, señor Cristian, y gracias por haberme aceptado la invitación, yo quisiera pues que encomendáramos el programa a la Reina, a la Santísima Virgen María, como siempre lo hacemos aquí en el programa, y lo vamos a hacer con esa oración, el Ave María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ya que terminamos la oración, yo quisiera darle unos minutos, señor Cristian, para que se presente quién es el señor Cristian Rodrigo Iturralde. Bueno, mi nombre, como bien ha dicho, es Cristian Rodrigo Iturralde y yo soy un historiador, más bien aficionado a la historia. Y en general yo me he abocado a temas relacionados a las leyendas negras de la Iglesia, ¿no? Es decir, aquellas mentiras históricas que se han utilizado para difamar tanto a la Iglesia como también a España. Entonces me he abocado mucho a cuestiones como la Inquisición, tengo libros también sobre la cuestión de la conquista de América, y también últimamente he ido incursionando en el estudio de las ideologías. Tengo un libro que se llama La Escuela de Frankfurt y el inicio de la nueva izquierda, que tiene, bueno, prólogo de Agustín Laje, que también es un gran amigo. Otros libros tienen prólogo del padre Javier Olivera Rabasi, que también es un gran amigo. Entonces, estoy un poco en temas históricos y también un poco ahora escribiendo sobre cuestiones atenientes al marxismo cultural. Wow, excelente, excelente. O sea que aquí estamos con un experto. Qué bueno, qué bueno. Estoy muy emocionado. Ahora, no sé si un experto. No, pero de verdad, ha estudiado el tema. Le pregunto, ya que usted sabe y conoce, ¿cuáles son sus impresiones referente a las expresiones del nuevo prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, el señor o monseñor Víctor Manuel Fernández, sobre la Inquisición, quien él, ¿verdad?, dijo que había cometido crímenes y no sé qué más?
Bueno, indignado naturalmente porque, digamos, que una persona sedicentemente católica de un puesto, digamos, alto dentro de la iglesia suscriba críticamente a mentiras completamente infundadas contra la historia de la iglesia, bueno, a mí como católico, por un lado me indigna y por el otro lado me sorprende porque realmente es de un nivel, diríamos, bastante elemental en el cual se ha expresado este arzobispo, ahora ex arzobispo, sobre la cuestión de la historia, ¿no? Realmente uno como católico esperaría una formación un tanto superior en determinados niveles de la iglesia. Definitivamente. Y le pregunto, ¿qué fue la Inquisición, verdad? Realmente, porque hay tanta confusión con esto. ¿Realmente era necesaria? Usted, inclusive el título que usted coloca, un tribunal de misericordia, me encanta porque uno lee el título y uno dice, pero ¿en serio? ¿Un tribunal de misericordia? La Inquisición. El que no sabe, ¿verdad? ¿Qué fue la Inquisición? ¿Por qué nace? ¿Por qué existe? ¿O por qué existió, podríamos decir? Bueno, en realidad la cuestión es mucho más sencilla que lo que la gente cree, porque la Inquisición fue un tribunal de fe. A ver, ¿qué es un tribunal de fe? Un tribunal que, como han tenido y tienen todas las religiones históricamente, se encarga de algún modo, de supervisar la ortodoxia de la fe, ¿verdad? Evitar los desviamientos de la fe y denunciar donde las hubiere las herejías. O sea, esto no es nada, no tiene nada de oscuro, ni de sanguinario, ni de críptico, como le han querido, digamos, otorgar a la Inquisición. La Inquisición fue un tribunal de fe, simplemente que, entre otras cosas, se encargaba de, ante determinada denuncia, supongamos que un cristiano era acusado de herejía, bueno, lo único que hacía la Inquisición era investigar si aquello efectivamente era cierto y terminar por decidir si la persona era o no culpable del delito que se le estaba endilgando. Es decir, ahí termina la actuación de la Inquisición. Nada de inquisidores, torturadores, ejecutando gente. Fue simplemente un tribunal de fe que se encargaba de investigar la veracidad o no de determinadas acusaciones contra ciertos cristianos. Y bueno, a través de lo que hoy llamaríamos juicio, es decir, si existían, digamos, ciertos elementos que daban indicios de algún grado de culpabilidad, bueno, se iniciaba un proceso que es lo que hoy llamaríamos juicios, donde al acusado se le daban una serie de garantías procesales que le permitían defenderse. Es decir, garantías procesales que eran inauditas completamente para su tiempo, pero bueno, ya vamos a llegar a eso, ¿no? La persona acusada tenía derecho a abogado, por ejemplo, y otra serie de garantías que luego iremos mencionando. Pero básicamente eso era la Inquisición. Inquisición significa inquirir, investigar. Investigar qué había de cierto en determinada acusación. Y en base a la documentación reunida, decía, bueno, esta persona es culpable o inocente. Punto. Nada de matar a nadie ni de torturar a nadie. Mentira absoluta. Perfecto, perfecto. Sí, exacto, que la Iglesia Católica no, esa oficina como tal, que me gustaría si hablábamos un poquito, ¿verdad? Porque sé que hay unas diferencias también entre, pues, la Inquisición romana, no sé si le llamaban así, la oficina en Roma, que es, entre comillas, bueno, entre comillas no, es la oficina que va a ocupar ahora el Monseñor Víctor Manuel Fernández, pero también está la Inquisición española y hay otros tipos de inquisiciones que creo que fueron distintas. Corríjame si estoy en lo incorrecto y si fueron distintas, ¿qué era lo que lo hacían diferente? Mire, en general, son, diría yo, cuatro las inquisiciones más conocidas, que es la portuguesa, la Inquisición romana, como usted ha dicho, que ha estado en la cuestión, por ejemplo, del proceso a Galileo, la Inquisición medieval, que es la que surge en Francia, en Languedoc, por la cuestión de los cátaros, que es fundada en el año 1232, pero dura un par de décadas y nada más. Pero la más conocida y la más atacada siempre ha sido la Inquisición española, especialmente porque estuvo, por lo menos formalmente, 350 años de existencia, porque se crea en el año 1478 y es abolida ya prácticamente sin actividad por décadas, incluso siglos, en el año 1830. Pero diría que en esencia eran bastante similares. Lo que hacían simplemente era, repito, investigar qué había de cierto en determinada acusación. Ahora, si querés, esto nos lleva
bueno, no sé si querés que hablemos de la cuestión de la herejía y por qué, Sí, digamos, se consideraba tan grave, sí, ¿no? sí, La eso cuestión quería de la herejía. las leyes, ¿verdad? Porque era tan importante, porque hoy en día cualquier persona dice un disparate y a nadie le importa. Pero en esa época no, en esa época era muy importante lo que creía la gente. Exactamente, porque la gente cree, a ver, hay que entender una cosa. Primero, porque esto suele ser una cuestión que solo se acusa a la Inquisición. Y a ver, la herejía, sin excepción, fue considerada un delito muy grave por todas las religiones históricamente y por todos los estados. No es que la Iglesia Católica inventó la persecución de la herejía o la condena de la herejía. Incluso los propios romanos, por ejemplo, equiparaban el delito, o sea, los cristianos, los romanos que no eran cristianos, equiparaban el delito de herejía al delito de lesa majestad, es decir, que era como atentar contra el propio emperador. Entonces, todas las religiones han perseguido o han condenado la herejía, tanto los judíos, los musulmanes ni hablar, los protestantes, por supuesto, ¿verdad? En este sentido. ¿Y por qué? Bueno, la herejía era doblemente grave. Para la iglesia y para el cristianismo, la herejía era grave ¿por qué? Porque alejaba al hombre de la salvación, ¿verdad? O sea, nadie ponía en duda en aquel momento la existencia del infierno. De modo que la primera intención y cuidado que tenía la iglesia era justamente salvar el alma de esa persona. Pero también tenía una importancia práctica para los estados. ¿Por qué? Porque recordemos que esas eran sociedades completamente cristocéntricas. Es decir, todo estaba permeado por el espíritu del evangelio, las leyes, las normativas, la cultura. Es decir, que el factor de unión de todo el pueblo era la religión. La fe era lo que hermanaba absolutamente todo. Entonces, romper con esa fe, resquebrajar los cimientos de esa fe, era resquebrajar los cimientos propios del Estado. Y eso generaba muchas veces guerras, generaba caos. Es decir, que asegurar la ortodoxia y perseguir la herejía estaba en el mejor interés del Estado porque eso aseguraba la paz social, la armonía, etc. Entonces tenía un sentido para los estados defender la integridad de la propia fe porque, repito, era el factor que aunaba y hermanaba a todas las sociedades. De hecho, en los casos que se permitió la heterodoxia religiosa, por ejemplo, los protestantes, principios del siglo XVI en adelante, o sea, en los lugares donde existió heterodoxia y se permitió el libre examen, es decir, que cada uno interpretara como quisiese las escrituras, ¿eso qué causó? Guerras religiosas que nos reconoce un historiador de fuste, como es el protestante Charles Lea, que tiene una obra, digamos, de varios tomos de principios del siglo pasado que trata esta cuestión, y él reconoce que las guerras de religión en las regiones protestantes tuvieron 200.000, tuvo un saldo de 200.000 personas muertas. Eso fue lo que trajo la guerra por motivos religiosos, ¿verdad? En las regiones donde se permitía la heterodoxia. Ahora bien, en la España inquisitorial no hubo ningún tipo de guerra por motivos religiosos. O sea, fíjate hasta qué punto era importante entonces para los estados mantener, digamos, y cuidar la integridad de la fe. No era una estupidez. Correcto. Ahora le pregunto, ¿los estados entonces no toleraban ninguna otra religión o sí se toleraban? No, ojo, hay una diferencia. Por ejemplo, una cosa es el proselitismo de una religión, otra cosa es el tolerar, porque, por ejemplo, en la España católica, antes de los reyes católicos incluso, convivían sin problema judíos, musulmanes y católicos, ¿verdad? Nunca se molestó a los judíos ni tampoco nunca se molestó a los protestantes. De hecho, los propios judíos tenían, digamos, atribuciones para poder decidir en sus propios delitos de fe. ¿Qué hacían los judíos en general en cada país que estuvieran? Pagaban un tributo al rey y ellos vivían libremente. Lo mismo los musulmanes, etc. Es decir, que sí se permitía. A ver, por supuesto lo que no se permitía era el, digamos, proselitismo, o sea, hacer propaganda de una religión contraria a la oficial, a la que aunaba, digamos, a toda la población. Y lo que menos se permitía, que esto fue justamente el motivo para la instauración de la Inquisición, es que muchas personas se hiciesen pasar por cristianos para poder destruir por dentro, digamos, la doctrina y los principios religiosos. Por ejemplo, la Inquisición española nace especialmente por los llamados herejes judaizantes, que eran judíos convertidos falsamente al cristianismo para pretender dinamitar desde adentro y enseñar cosas contrarias a la religión católica.
Y esto lo reconocen historiadores de fuste, como por ejemplo, ¿cómo se llama Cecil Rhodes, que es un historiador muy conocido a nivel mundial, creo que se ha muerto hace poco, él es judío, abiertamente diría yo anticatólico, antiespañol, y él reconocía que existía, digamos, un plan judío de dominación en las regiones cristianas. ¿Y la estrategia cuál iba a ser? Convertirse falsamente para poder ir ocupando poco a poco espacios de posición de relevancia y destruir así al cristianismo. Lo mismo hicieron los musulmanes, pero es decir que en este sentido existía tolerancia, sí, pero siempre y cuando, por supuesto, no se atacaran los principios fundantes de la nación en la cual ellos estaban insertos, ¿no? Exacto. Ahora, estos infiltrados, me da gracia porque hoy en día estamos viviendo algo parecido, un poco diferente, pero la Inquisición era solo para los bautizados, ¿no? O sea, los judíos que no eran bautizados no eran juzgados en la Inquisición, ¿correcto? Muy bueno, Luis, que hayas aclarado eso desde un primer momento, porque muchas personas creen esas leyendas de que la Inquisición iba y al que pensaba distinto, o al que era judío, etcétera, iba y lo prendía a fuego. No, exactamente. La Inquisición solo podía proceder sobre los bautizados cristianos. Esto, por eso, por ejemplo, en América estaba prohibido, por supuestamente no se podía procesar a ningún indígena, justamente porque no era cristiano en ese caso. Ahora bien, cuando uno voluntariamente se convierte en la religión, naturalmente pasa a estar sujeto a las leyes y normativas de esa religión, ¿verdad? Pero efectivamente, como vos decís, la Inquisición solo podía proceder sobre los bautizados cristianos. Excelente, sí, que eso ya quita la mentira esta de que la iglesia tenía este grupo de jueces que iba detrás de las familias judías y los musulmanes y los juzgaba, nada que ver. Era los bautizados que caían en herejías o que había duda de lo que estaban haciendo, había que investigarlos. Ahora le pregunto, señor Cristian, ahorita usted habló de las naciones. Obviamente estamos en un tiempo de cristiandad, monarquías católicas, son católicos y saben que por el bien, como me gustó lo que usted mencionó, sacando la parte espiritual, ellos entendían también los beneficios que también los hay del catolicismo en el mundo como tal civil. Ahora, ellos ejercían, o vamos a decir, no ejercían, quiero usar la palabra ejecutar, ellos ejecutaban la sentencia, si no me equivoco, o si salían culpables basado en la ley civil, entonces era que se ejecutaban una sentencia, ¿correcto? Muy bien, Luis, que también que me preguntes esto para aclarar ya de movida a la gente, porque por eso cuando me preguntan y la gente se sorprende, y me dicen, por ejemplo, ¿cuántas personas mató la Inquisición o la Iglesia? Yo digo, ninguna. ¿Cuántas personas torturaron los inquisidores? Ninguna. Y se sorprenden. A ver, acá hay que entender que a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Es decir, que la Iglesia no tenía facultades o atribuciones que le correspondían al Estado, no podía intervenir en cuestiones que eran leyes estatales. Entonces, la iglesia no podía ejecutar otra pena que no fuera, por ejemplo, dar ayunos o peregrinaciones. Te pongo un ejemplo. A ver, el 98% de las personas encontradas culpables por la Inquisición, en los 200.000 procesos que se han estudiado ya, yo para mi investigación, por ejemplo, me fui al Archivo Histórico Nacional de Madrid, en España, donde están una gran parte de esos procesos. También me fui a París, me fui a la Biblioteca Nacional de Francia, que también tiene una parte de esos procesos. Cuando Bonaparte se robó, cuando invadió España, se robó parte de los archivos, se los llevó para allá. Entonces, es importante desde este mismo momento asentar que no tenía poder la Iglesia para poder ejecutar esos castigos y tampoco le interesaba. Entonces, el 98% de los casos de los encontrados culpables del delito cometido, ¿cuál era la pena que daba la Iglesia? Ayunos y peregrinaciones, o capaz vestir algún San Benito, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Ahora bien, cuando la persona era culpable de herejía, la Inquisición simplemente se limitaba a informar al Estado, bueno, esta persona sí, efectivamente hemos investigado la cuestión y bueno, y la evidencia nos dice que esta persona sí, efectivamente es un hereje que ha hecho proselitismo de la herejía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí es el Estado el que aplica la pena conforme a sus leyes. Y todos los estados tenían estipulado en ese momento que la pena para la herejía era la muerte, ¿verdad? Pero acá no había nada que la Iglesia pudiera hacer para intervenir porque no le correspondía, ¿verdad? Estaban delimitados los poderes. Pero acá hay algo curioso.
¿Por qué digo que la Inquisición fue un tribunal de misericordia? Porque la iglesia logra llegar a un entendimiento, por ejemplo, con los reyes que también eran católicos. Le dicen, miren, nosotros acá queremos salvar las almas. Entonces, si la persona se arrepiente del delito cometido, hay que perdonarlo. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la Inquisición? Perdón. Si la persona, incluso, a ver, antes de comenzar el proceso o incluso cuando el proceso estaba muy avanzado y era evidente la culpabilidad de la persona, si la persona se arrepentía, automáticamente obtenía el perdón y no podía ser ejecutado por el Estado. O sea que si no hubiera existido Inquisición, si no hubiera intervenido la Iglesia Católica, esas personas hubieran sido juzgados por los tribunales civiles y hubieran sido ejecutados sin más. O sea que la Inquisición, en definitiva, estuvo en favor de los herejes. O sea, si yo hubiera sido un hereje, ojalá hubiera habido una Inquisición, porque incluso yo podía fingir el arrepentimiento y bueno, y obtenía el perdón, ¿verdad? Ahora bien, por supuesto que si uno reincidía, bueno, a la iglesia no le quedaba otra alternativa que, digamos, dejar que se lo lleve el Estado. Pero, digamos, resumiendo la cuestión, no. El que aplicaba y decidía sobre el castigo capital o los castigos corporales era el Estado. Y la iglesia nada podía hacer para evitarlo. Excelente, excelente. No, me encantó ese punto. Es cierto, era a favor en cierto sentido, totalmente, diría yo, de los mismos herejes que podían tener esa oportunidad de poder ser perdonados. Ahora, quería volver otra vez a lo del Estado y sé que este tema es controversial, esto de la pena de muerte, porque la iglesia siempre defendió la pena de muerte o no abusada, porque sí sabemos que han habido sus situaciones en algunos estados, pero quería si nos podía elaborar un poquito de eso, porque me gusta que acaba de aclarar que a pesar de que hoy en día se habla de que no, en el pasado la iglesia era la que estaba gobernando también y la fe y eso era una mezcolanza y ahora por fin tenemos separación de Estado e iglesia, que la gente no entiende que lo que hay ahora es un divorcio. Antes había diferencias, pero iban por el mismo camino hacia Dios. Yo en lo civil y ustedes allá con la fe, la iglesia. Ahora lo que hay es un divorcio. La iglesia dice una cosa y el Estado dice no me interesa. Entonces ese es el problema que tenemos ahora. Pero el ignorante hoy en día piensa que ahora estamos mejor, que separación de iglesia y Estado es mejor. Pero le pregunto, en aquel tiempo, porque usted bien lo acaba de decir, la iglesia no podía meterse en lo que el Estado hacía. Pero ¿de dónde sale entonces que reyes católicos piensen que tienen la autoridad de ejecutar una sentencia de muerte a una persona que comete herejía? Bueno, pero o sea, esa misma, primero que, bueno, naturalmente este tipo de personas hay que decirles que no puede juzgarse el pasado desde el presente, porque estaríamos cayendo, digamos, en el mayor, error que un historiador o alguien aficionado a la historia puede cometer, que es el anacronismo histórico, ¿verdad? Las categorías anteriores eran distintas. Por ejemplo, el propio Platón estaba a favor, no sé, de la tortura, como un medio ilícito de prueba. Y bueno, eran otras épocas, otras categorías, o lo vamos a cancelar a Platón ahora. Entonces, las leyes instituidas históricamente, siempre el poder lo tuvo naturalmente quien estaba en ese momento gobernando. Si esa persona que tenía la responsabilidad de cuidar por el bien común consideraba que efectivamente para poder repeler esa amenaza al bien común había que ejecutarlo, bueno, se hacía, pero eran otros tiempos donde eso era cuestión, repito, corriente en todos los estados, en todas las religiones, etc. Es decir, era algo que se daba por sentado, porque lo que se pretendía, repito, era salvaguardar el bien común de esa sociedad. Pero en ese sentido, digamos, no podemos juzgar con ojos o categorías del presente cuestiones que corresponden al pasado, porque entonces nadie va a quedar a salvo. Totalmente. No, y a mí siempre le explico a la gente que cuando la iglesia defendía la legitimidad del Estado, pues a veces era simplemente el decir, hey, tienen esa responsabilidad moral de cuidar a sus ciudadanos. Y si es necesario ejecutarlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero no puede ser un abuso. La iglesia también siempre lo decía, no, hay crímenes que no deberían ser pagados con la muerte.
Y como usted bien dijo, la Inquisición lo que buscaba era la misericordia, el perdón, la persona se arrepintiera, porque lo que nos importa es la salvación de las almas, no es matar gente para nada. Ahora, siempre me acuerdo de una línea que vemos en La Pasión, en la película de La Pasión, pero también en la Biblia, está muy descrita, donde Pilato le dice, hey, yo tengo autoridad para matarte. Y él le dice, tú no tuvieras autoridad sobre mí si no te hubiese venido de lo alto. Y es uno de los pocos textos, y San Pablo también habla de esto, de cómo el Estado sí legítimamente tiene esa autoridad de poner orden civilmente. Y si tiene que llegar hasta ese punto, pues lo hace. No hay nada de malo en eso. No podemos decirle los reyes que son santos. San Luis San Luis de Nine, ¿cómo se dice? San Luis noveno, la reina Isabel la Católica de España, que no es declarada santa, pero yo me atrevo a decir, esa es mi opinión, que es santa, y otros reyes, el rey Fernando, hay muchísimos, que estuvieron envueltos en veces en decisiones donde hubo que matar a alguien o tuvo que morir gente. Como bien usted lo dice, son tiempos distintos también, pero legítimamente sí tenían esa autoridad, no lo podemos negar. Por eso también la iglesia no podía decirle a ellos, sí, dijimos que fue hereje, pero no se te ocurra matarlo. No podían hacer eso tampoco. Igual, perdón, hay que también agregar a lo que vos estás muy bien diciendo, permitime tutearte, Adelante. que la iglesia jamás se ha opuesto, digamos, sigue vigente la doctrina de la guerra justa, ¿verdad? Eso no toma a decir que no es que toda guerra es ilegítima o toda defensa es legítima, porque existe una violencia defensiva legítima. Por ejemplo, aquel que te quiere invadir y te quiere matar, bueno, naturalmente vos tenés no solo el derecho, sino la responsabilidad de defender tu propia vida y defender la vida de aquellos que están siendo atacados. Entonces, como uno en su casa tiene ese derecho, imagínate a alguien que gobierna un estado, en ese sentido, naturalmente cuenta con esa facultad para defender el bien común. Y bueno, es parte de la guerra justa que la iglesia no condena ni ha condenado. O sea, ojo con el tema de que, no, para que matar a alguien, no hay que ver en qué ámbito se da, si se dan, por supuesto, ciertas causales, para ver si se trata de una guerra lícita o de una guerra ilícita, pero no es que por norma, digamos, como católicos, nosotros necesariamente tengamos que oponernos a toda guerra o a eliminar algún tipo de vida, depende de la situación. Y hay que entender, repito, que aparte los tiempos anteriores, medievales, eran bastante más violentos en muchos sentidos que ahora. Y bueno, y tenía que defender ese rey o esa persona, digamos, lo mejor que pudiera en última instancia con la fuerza. Y bueno, la fuerza puede ser un recurso lícito en muchos aspectos. Así mismo es. Ahora le pregunto, señor Cristian, en el libro, que ahorita vamos a compartir enlaces para los que lo quieran comprar, la Inquisición, ¿verdad? Un tribunal de misericordia. Me interesó mucho un capítulo que es exactamente al principio, después del prólogo, la introducción y todo lo demás. Es el primer capítulo que usted comienza hablando de el perdón que pidió Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que de verdad ha sido bien mal interpretado. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Porque muchísimo, el mundo celebró, ahí está la admisión, la Inquisición fue algo terrible, una huella horrible en la historia de la Iglesia Católica y de los países católicos. Ahí está, no tenían la razón, estaban mal, esas cosas que ustedes dicen que fueron guiados por el Espíritu Santo, parece que no. ¿Qué fue lo que sucedió con esto? En el 1992 creo que fue, no me recuerdo el año ahora, cuando Juan Pablo II pide perdón. ¿Qué realmente pasó ahí? Bueno, acá tenemos que hacer un mea culpa a los católicos, porque evidentemente, digamos, gran culpa de que penetren este tipo de mentiras históricas es nuestra, porque ni siquiera leemos los documentos que celebramos. Porque si uno lee atentamente, ni siquiera muy atentamente, el documento este del mea culpa, uno va a ver claramente que en ningún momento Juan Pablo II, digamos, rechaza la Inquisición o pide perdón por la Inquisición in totum o la conquista de América y nada por el estilo. Lo que se hace ahí es, como siempre ha hecho la Iglesia, porque la Iglesia siempre ha sido autocrítica a través de la historia, lo que se ha hecho ahí es, digamos, ratificar una vez más que la Iglesia pide perdón y siempre va a pedir perdón por aquellos hechos o abusos que se pueden haber cometido en el pasado, ¿verdad? Pero son hechos que tienen que ser probados, evidentemente. Entonces, él dice hechos que podrían haberse cometido en el pasado, pero en ningún momento
él reniega, y aparte es entendible. Primero que Juan Pablo II, bueno, yo en el libro cito varias palabras de Juan Pablo II hablando laudatoriamente en favor de la Inquisición, e incluso yo lo cito a Benedicto XVI. Benedicto XVI literalmente llega a decir que la Inquisición fue un progreso. ¿Por qué? Porque desde entonces no podía condenarse a nadie sin juicio ni proceso. Es decir, y también hay que agregar, para aquellos que hablan de Juan Pablo II, si quieren agarrar de Juan Pablo II o de este documento donde presuntamente se condenaría la historia de la Iglesia, que la Iglesia Católica ya institucionalmente habló y dejó zanjado el tema de la Inquisición. Cuando en el año 1998, Juan Pablo II, preocupado justamente por la repercusión que estas mentiras históricas tenían en los católicos, se decidió hacer un simposio sobre la Inquisición, es decir, un gran congreso en Roma sobre qué había sido la Inquisición. Esto es importantísimo que lo sepamos todos los católicos. Ahora bien, en este congreso que se hace en Roma en el año 98, se llamó a historiadores y especialistas de todo el mundo e incluso de distintas religiones o posiciones ideológicas. ¿Para qué? Para poder asegurar o garantizar el mayor marco de objetividad en las conclusiones de esta investigación, ¿verdad? Ahora bien, se estudiaron todos los procesos existentes de la Inquisición, porque a ver, si algo tenía la Inquisición, es que no es que actuaba, digamos, por atrás ocultamente, no. Había una persona fundamental en la Inquisición que era el notario, que tomaba registro de absolutamente todo lo que pasaba, todo. Y eso quedaba archivado. Estos fueron los archivos que yo pude ver en España y en Francia, etc. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones? Básicamente las conclusiones es la siguiente, y es la que yo, digamos, es la tesis que yo sostengo, que hasta ahora no ha podido ser refutada por ningún enemigo de la Iglesia. Dos cosas. La Inquisición fue un tribunal de misericordia. ¿Por qué? Porque el arrepentido, por el solo hecho de arrepentirse, obtenía el perdón. Eso no existe hoy en día, porque si vos sos un ladrón, vos robás, te podés arrepentir de robar, pero la pena en la cárcel la tenés que pasar. Bueno, la Inquisición te arrepentía, esto no existe. Ahora bien, pero además de un tribunal de misericordia, fue el tribunal más justo de la historia. ¿Por qué digo esto? Especialmente considerando aquel momento histórico, preciso momento histórico. Porque la persona acusada, el encausado, tenía una serie de garantías procesales que en muchos casos son mayores que las que tenemos actualmente en el sistema judicial. La persona tenía derecho a uno o dos abogados, existía la doble instancia, se podía pedir la recusación del juez. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, supongamos que la persona acusada sentía o percibía que existía algún tipo de animadversión del juez hacia él, podía pedir el cambio de juez, ¿verdad? Y hay casos en que esto se ha permitido. Existía un recurso muy utilizado para la defensa, que es el de la tacha de testigos. ¿Qué quiere decir? Que la persona era, ponle que me acusas vos a mí, Luis, vos me acusás a mí de hereje, o de haber cometido una herejía. Yo lo que puedo hacer, la Inquisición me da un lápiz y un papel. Entonces, yo hoy voy a escribir el nombre de todos mis enemigos. Y ninguna de esas personas, de mis enemigos o de las personas que yo crea que puedan querer hacerme daño, ninguna de esas personas que yo pongo en esta nota, en esta hojita, pueden ser llamadas o tenidos en consideración en un juicio contra mí. ¿Por qué? Porque justamente lo que se quiere evitar es que muchas personas denuncien falsamente o quieran utilizar la acusación de herejía para poder, digamos, perjudicar a otra persona. O sea, no se permitían las denuncias anónimas ni tampoco se permitían las denuncias de personas que tuvieran o se pudiese sospechar que tenía algún tipo de animadversión contra mí. Y yo podía, además, llamar en mi favor, para defender mi honra, mi buen nombre, a cuantas personas en mi favor quisiese. Supongamos que yo tengo un testigo que me dice, no, mira, yo soy un fiel cristiano, yo no cometí esto, mi testigo vive a 2.000 kilómetros de distancia. La Inquisición costeaba absolutamente todo. La Inquisición se encargaba de ir a buscar a ese testigo a 2.000 kilómetros de distancia y atraerlo para que pudiera actuar en mi defensa. Es decir, que la Inquisición se aseguraba de que el acusado tuviera todos los medios para poder, digamos, efectuar una defensa justa y correcta. Esto no existe, no existía. Bueno, y hay toda una serie de garantías procesales que están descritas en el libro. Yo te dije solamente algunas, ¿no? Y por supuesto que están todas las fuentes.
Entonces, bueno, creo que me fui un poquito de tema, perdóname, Luis querido. No, excelente, me No, encantó porque es cierto lo que todo lo que decía Benedicto XVI, fue un progreso, algo que no existía en la manera, impactó la forma en que se lleva hoy en día un poco, diría yo, bastante, los juicios. Hoy en día, ¿verdad? El culpable, bueno, en los países libres, el culpable tiene derecho a tener un abogado, puede cambiar de abogado, a veces tienen hasta múltiples abogados. El abogado puede jugar las cartas un poco con el jurado, ¿verdad? Si quiere cambiar a alguien o lo que sea. Hay de dónde para que al final, si se concluye que es culpable, oportunidad hubo para que él defendiera su caso. y déjame Adelante. agregarte algo, Sí. perdón, que es muy importante. No era muy difícil poder, digamos, catalogar a alguien como hereje, porque ese proceso no es que terminaba el proceso, la investigación, y es el inquisidor el que dice, bueno, esto es culpable. No, ese proceso era enviado antes de poder emitir una resolución sobre la culpabilidad o no de la persona. Ese proceso, el inquisidor del distrito donde se hubiera, digamos, donde hubiera pasado esto, tenía que enviar toda esa documentación a una especie de tribunal superior, una especie de corte suprema, si querés, dentro de la Inquisición, donde estaban los mejores teólogos, juristas, etcétera, para revisar que efectivamente se haya procedido, digamos, con integridad dentro de ese juicio. Y ahora, había una votación al final del proceso. Es decir, había 3 jueces que decidían sobre la culpabilidad o inocencia de la persona. Uno era el inquisidor del distrito, otro era el obispo del lugar y otro era una persona del pueblo de buena fama, ¿no? Una persona común, un civil, pero de buena reputación. Ahora bien, esto es importantísimo. Fíjense que no era nada fácil poder tener a alguien como efectivamente como hereje. Solo si la votación era unánime, podía procederse a dictar sentencia. Supongamos que 2 personas decían que sí y una persona decía que no, la persona automáticamente era liberada. Por más que existiesen indicios, digamos, sobrados o no de cierta culpabilidad. ¿Por qué? Porque, digamos, ellos entendían, como supuestamente el derecho moderno, que tiene que probarse completamente, ¿verdad?, la culpabilidad de una persona. Entonces, era muy difícil. Y bueno, cuando esto sucedía, bueno, naturalmente, mira, ya no hay duda. Este tipo, como pasa hoy en día, ponele, un juez recibe filmaciones y recibe evidencia de una persona que mató a 100 personas, ¿ok? De un asesino. Bueno, mira, tengo toda la evidencia, ya está. Bueno, no es el juez el que aplica el castigo. ¿Qué hace el juez? Bueno, el juez le da la documentación, por supuesto, al Estado, y es el Estado el que, de acuerdo a sus normas, aplica la pena capital, como existe en los Estados Unidos, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, por lo menos, para aplicar la pena de acuerdo al delito cometido. Pero, digamos, nadie culpa a ese juez que dictaminó sobre la culpabilidad de la persona por haber procedido con elementos claros de haber matado a esa persona. ¿Por qué no? El juez hizo su labor, como la Inquisición. Mira, yo tengo estos elementos, sí, es culpable. Bueno, y de ahí ya el juez termina su trabajo y ahí es el Estado el que hace su parte. Esto es importante decirlo. Exacto, excelente, excelente. Ahora le pregunto, quisiera dedicar unos minutos ahorita a Galileo, porque siempre se habla de las cosas malas de la Inquisición, pero algún santo o alguna cosa, vamos a decir, alguna devoción que tal vez pasó por la Inquisición que usted sepa, señor Cristian. Sí, ha habido santos procesados. Una crítica usual de, mirá la Inquisición que ha procesado a Santa Teresa de Jesús y a este y al otro. Sí, la Inquisición ha procesado en algún momento a algunas personas que luego fueron santos, pero lo que hay que entender es que no tenían la bola de cristal los inquisidores, eran humanos, por supuesto, que bien formados, porque la Inquisición era una especie de élite dentro de la iglesia, porque en general eran todas personas de muy buena reputación, eran grandes teólogos, grandes juristas, estaba lo mejor de lo mejor. Pero naturalmente no podían saber que esos hombres a los que estaban investigando iban a ser santos. De todo modo, la mejor prueba de que la Inquisición actuó siempre, digamos, de un modo correcto y justo, es que estas personas, estos santos, luego fueron liberados, ¿verdad? O sea que se demostró rápidamente la inocencia de estas personas. Entonces creo que eso,
contrariamente a lo que la gente cree, que eso puede, digamos, hablar mal de la Inquisición, al contrario, eso habla bien de la Inquisición, porque la Inquisición, si tenía alguna duda, investigaba, pero después veía los elementos y decía, no, esta persona evidentemente es inocente o acá no pasa nada. Y ya está. Excelente. Creo que, si no me equivoco, San Ignacio de Loyola también pasó por un proceso, ¿verdad? También hubo varios que están en el libro. Yo comento ahí caso por caso, más o menos cómo fueron digamos, los pormenores de cada uno de esos casos. Claro, que incluso le ayuda. Le ayuda, ¿cómo? porque la investigación de todo lo que él escribe, de los ejercicios y todo lo demás, le ayuda. Es buenísimo. Excelente. Sí. Ahora, adelante. Galileo me decías, ¿no? Sí, de Galileo, ok, porque Galileo se habla tanto, se habla, bueno, lo que se dice de Galileo y que él sabía la Tierra y todo lo demás que se habla por ahí, y la iglesia no quería el progreso y usó la Inquisición y usted sabe toda la... ¿Qué me puede decir de eso? Que yo sé que esa es la que más utilizan por ahí también. Mira, es un caso extraño de cómo estos tipos anticristianos, digamos, dogmatizan o hacen santos de tipo como Galileo, ¿no? Porque de repente pasa a ser un santo. Y a ver, y ha sido utilizado el caso Galileo para pretender generar un enfrentamiento entre ciencia y fe o ciencia y religión, lo cual, digamos, es un absurdo completo, porque si alguien históricamente ha promovido las ciencias y ha promovido la cultura, ha sido justamente la Iglesia Católica. De hecho, los principales centros científicos, en este sentido, estaban siempre en las regiones cristianas, en las regiones católicas, ¿verdad? Varios de los principales científicos fueron hombres de fe, cuando no directamente religiosos, sacerdotes. Ahora bien, con Galileo sucedió lo siguiente. Sabemos que una de las teorías de Galileo, primero hay que entender, para el que lee alguna biografía de Galileo, uno rápidamente va a poder darse cuenta, salvo algún panegirista inleíble de Galileo, que era una persona bastante complicada, Galileo. Digamos, un tipo, digamos, de arrebatos de violencia muy grandes, de una soberbia y una ambición desmedida. Incluso él se atribuía inventos que no habían sido de él. Bueno, una persona muy difícil, Galileo. Y bueno, y él, en este sentido, una de las teorías que él sostenía era la del heliocentrismo, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol, etc. Y él pretendía apoyar esta tesis en las Escrituras. Y a ver, y lo que la Iglesia decía en aquel momento, fíjate hasta qué punto existía la libertad de cátedra en el medioevo, o incluso después, e incluso antes también. Porque la Iglesia le dice lo siguiente, mira, porque Galileo enseñaba en las universidades, mira, vos no tenés la evidencia suficiente para poder, digamos, afirmar de un modo taxativo el heliocentrismo como una verdad inconcusa. Entonces, vos enseñá esta teoría, perdón, enseñalo como una teoría, pero no lo enseñes como una verdad absoluta e inconcusa, porque no podés probarlo. De hecho, en la época no existían los elementos para poder probar lo que Galileo estaba en ese momento sosteniendo, y mucho menos apoyado en las Escrituras, ¿no? Entonces, la Iglesia le dice, vos enseñá lo que vos quieras en este sentido, pero enseñalo como una teoría. Y Galileo no. Entonces, bueno, naturalmente se le iniciaron unos procesos a Galileo. Incluso a Galileo se le ha descubierto, fíjate hasta qué punto, una persona muy complicada, que uno de sus trabajos, él falseó el imprimatur de un obispo para poder publicarlo. No, era una persona que no dejó tropelía por cometer, en este sentido, Galileo. Ahora bien, ¿era una persona capaz? Evidentemente sí. Pero entonces se le iniciaron justamente unos procesos por esto que él estaba enseñando como verdad absoluta, ¿verdad? Y bueno, pero estos procesos, a ver, no hubo nada, porque la gente cree, esto lo comenta Benedicto, me acuerdo en un reportaje, él cuenta un intercambio que tuvo con creo que era un escritor liberal, o algo por el estilo liberal, pero digamos anticatólico, y él decía que este escritor liberal le había confesado que se había sentido, digamos, bastante decepcionado al leer cómo fue realmente la historia de Galileo. ¿Por qué? Porque no aparecen ni matanzas, ni torturas, ni nada en absoluto. ¿Por qué? Porque Galileo muere, digamos, de muerte natural, gozando de una pensión papal en su casa. O sea, nada de esa persecución atroz. Tuvo estos procesos como lo tuvieron otras personas y como fueron procesados personas por otras religiones y punto.
eran procesos normales en la época, ¿verdad? Y en este sentido, repito, murió gozando de una pensión papal hasta el resto de sus días. Tuvo en algún momento de esos procesos alguna especie de lo que hoy sería arresto domiciliario, pero ese arresto domiciliario era en una mansión, ¿verdad? Con todas las comodidades, y ahí tuvo que pasar algún tiempo, pero digamos por su desobediencia en este sentido en algunas cuestiones. Pero él terminó, digamos, como católico, reconociendo sus errores, e incluso dentro del Vaticano hay un estatua de Galileo. Así que han querido hacer un drama de algo que realmente no fue tal cosa. Claro, ¿no? Y lo que me alegro que lo haya mencionado, yo lo había leído también en algún libro sobre el arresto domiciliario de él. Eso fue algo que la primera vez que yo me enteré, porque las mentiras que se hablan, como siempre dicen que la Inquisición torturaba, pues tú dices, ok, Galileo, Inquisición, wow, torturaron a Galileo también, lo mataron y no fue así, no fue así, el hombre muere bien, muere súper cómodo. Y como usted acaba de hablar, la iglesia incluso estaba llegando a un punto medio, básicamente, mira, di lo que quiera, pero es teoría, no diga que es la pura verdad. Y pues me parece muy bien esa explicación. ¿Alguna otra cosa más que dicen de la Inquisición que usted quisiera aclarar hoy para ir terminando, señor Cristian? Bueno, hay muchísimas, porque, a ver, son tantos los frentes abiertos. Por ejemplo, la cuestión de la brujería, ¿no? Ay, Es decir, sí, la vamos a hablar de Inquisición la que brujería. mataba a las brujas y perseguía a las mujeres. A ver, yo acá, justo cuando estaba haciendo este trabajo que vos tenés en tus manos, cuando comencé a hacer ese trabajo en uno de mis viajes a Europa, me entrevisté con una, digamos, tal vez sea la máxima autoridad en materia de procesos por brujería, ¿verdad? En la época medieval, que es Jaime Contreras, un catedrático, creo que de la Universidad de Murcia. Este Jaime Contreras tiene los libros más completos y documentados y ha estudiado todos los procesos en relación a las cuestiones de brujería, tanto en las regiones protestantes, que si bien ellos no tenían propiamente procesos, y en las regiones católicas. Él escribe con un danés de apellido Henningsen y tiene, bueno, estos trabajos. Y básicamente, haciendo el cuento corto, la conclusión es la siguiente. Los únicos perseguidores y, digamos, matadores sistemáticos de brujas fueron los protestantes. Solo en un siglo y medio los protestantes ejecutaron a más de 200.000 personas por el delito de brujería. Ahora bien, ¿cuántas personas fueron, bueno, no quemadas, porque digamos el castigo de quemar viva una persona era un castigo propio de los protestantes? No en las regiones católicas. En las regiones católicas se los ahorcaba el Estado, ese tipo de cuestiones. Ahora bien, vos fijate la cantidad de personas ejecutadas por delitos de brujería en las regiones hispanocatólicas no llegan a las 50 personas, ¿verdad? Dependiendo de los estudios. Los más exagerados no llegan a 100 en 350 años de Inquisición española. ¿Y por qué hay 200.000 personas ejecutadas en las regiones protestantes? Bueno, esto queda muy... yo creo que lo puedo explicar con un ejemplo muy sencillo. Porque los protestantes creían firmemente, ellos sí que después nos dicen supersticiosos a los católicos, pero los protestantes en aquel entonces creían que la persona que decía ser una bruja, que era efectivamente una persona endemoniada que tenía el demonio adentro, ¿verdad? Y había que matarla, ahí no había posibilidad de proceso y nada por el estilo. Una persona que decía ser una bruja era efectivamente un demonio, había que matarlo. Ahora bien, ¿cuál era la actitud que adoptaban los inquisidores católicos en este caso? Ellos veían a la bruja o al que se decía brujo como un simple loco. Entonces el razonamiento que hacían era el siguiente: a un loco no lo podemos matar. Entonces un loco tenemos que intentar reencauzarlo en la sociedad poco a poco. Por eso vas a ver que prácticamente no existen personas ejecutadas por delitos relacionados a la brujería en las regiones católicas. Los estados adoptaban esta misma visión de la Inquisición y en las regiones protestantes se la pasaban, digamos, ejecutando a personas por este tipo de delitos. De hecho, a los católicos más de una vez me han dicho, pero las brujas de Salem, escúchame, pero esas son regiones sajonas y protestantes. ¿Qué tienen que ver con nosotros los católicos? O sea, el tema de las brujas fue un tema protestante, no fue un tema católico. Esto es importante saberlo, porque siempre nos persiguen con el tema de las brujas. Y aparte, perdón que te digo, una gran ventaja que tiene la Inquisición y que también corrobora todo esto que yo estoy diciendo, y también, bueno, por supuesto, lo que han dicho y documentado
tanto el simposio de la Inquisición como otros especialistas. A ver, la Inquisición tenía unas normativas de procedimiento muy claras que incluso hoy en Internet la gente los puede encontrar. A ver, se regía bajo una serie de normativas y reglas que son los famosos manuales del inquisidor, que hubo varios, ¿no? Se llama Manual del Inquisidor. Bueno, ¿cómo debía proceder o qué actitud debía adoptar el inquisidor frente a determinado tipo de delito? Bueno, Bueno, entonces esto también me pareció que es importante. Son muchos los frentes indudablemente abiertos sobre la Inquisición, pero de todos modos, si esto genera interés en la gente y hay preguntas, con todo gusto, después podemos hacer otro programa, sin duda. Claro que sí. Bueno, señor Cristian, ¿dónde podemos conseguir el libro para la gente que me están viendo, que quisieran aprender un poco más de este tema, la Inquisición, un tribunal de misericordia? Yo voy a colocar la foto del libro mejor para que la puedan ver mejor, pero ¿a dónde podemos conseguirlo si deseamos aprender mucho más de nuestra fe católica y de este tema? Mire, querido Luis, a ver, en la región, en Sudamérica está, bueno, por supuesto, en varios países, cada uno tiene sus propias ediciones, Argentina, Chile, Colombia, México, en Brasil está en portugués, pero para aquellos que no estén en estas regiones, los que están en Estados Unidos u otros lugares, en España también está el libro, pero los que están en otros lugares pueden comprar el libro a través de Amazon, ¿verdad? Dios mediante, ojalá que pueda pronto hacer alguna edición para Estados Unidos, me parece que sería muy útil, no porque el libro lo haya escrito yo, sino porque me parece que hay una recuperación de información que nos puede ser muy útil a nosotros para poder refutar las mentiras más usuales en relación a la historia de nuestra madre iglesia. Perfecto. ¿Y en los otros países también que utilicen Amazon o hay algún otro portal en Sudamérica, en Centroamérica y eso? En general es Amazon, salvo en los países que hay ediciones físicas, como Argentina, Chile, Colombia, México, Brasil y España. Pero si por algún motivo no lo consiguen, y muchos lo consiguen por Amazon, está seguro, en cualquier lugar. Perfecto, ok. Bueno, pues yo voy a compartir el enlace en la descripción y pues ya saben, si el enlace que yo comparto posiblemente va a ser el de acá, el de Estados Unidos. Si usted está en otro lugar, pues simplemente haga el cambio. Si va directo, yo creo que con colocar el nombre del señor Cristian o el título del libro, que lo voy a colocar también en la descripción y en los comentarios, usted debería fácilmente verlo y inmediatamente poderlo ordenar. Yo le pido a la audiencia que apoyen el trabajo del señor Cristian. Necesitamos, en un cierto sentido, usted es un apologeta histórico que trae luz a estos tiempos de confusión que lamentablemente el demonio utiliza también para quitarnos nuestra fe, porque pues por más que amemos a la Iglesia Católica, si entra ese germen de que, oye, la Inquisición, oye, que tal y tal cosa, empezamos a dudar, como cuando empiezan a hablarnos de que los evangelistas no eran de verdad o que los 3 reyes magos, no, esos son cuentos, los milagros de Jesús no eran ciertos, ya todo empieza como a tener otra temática y de momento perdimos la fe. Entonces, pues el trabajo que hace el señor Cristian es importante y hay que apoyarlo para que él continúe y para inspirar a otros a que lo sigan haciendo, para que sigamos defendiendo nuestra fe católica, ¿verdad? Que es la que nos lleva a Cristo y es la que nos da la salvación, que es lo más importante. Señor Cristian, ¿algo más que quiera añadir para podernos despedirnos? No, Luis, primero, ante todo, felicitarte. He venido siguiendo algunos programas tuyos y tenemos amigos en común y felicitarte realmente por toda la energía que le pones, el tiempo que le pones a defender la verdad. Felicitarte por todo tu trabajo, principalmente por tu gran apostolado. Y bueno, por otro lado, por supuesto, agradecerte enormemente la invitación. Amén, gracias. Para mí es un honor haberlo tenido aquí. Ojalá que podamos hacer otro programa más de estos temas que son bien interesantes. Bueno, y con eso pues nos despedimos. Le pido las oraciones por el señor Cristian. El próximo rosario que usted haga en su casa, por favor, pida por él para que siga haciendo este trabajo, que el Señor le dé salud, fuerza y que lo proteja de cualquier cosa mala. Y nada, de verdad que con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga. Bye bye. Muchas gracias, amigo. Chao, chao.